Bienvenidos hermanos a una cápsula más, promesas para no desmayar. Gracias a Dios porque hemos podido tener estos tiempos, estas cápsulas que nos han ayudado. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una historia. Les quiero contar una historia de un hombre llamado Caleb. Un hombre que tenía una promesa de parte de Dios, una promesa que lo ayudó a mantenerse, a seguir adelante. Dios le había prometido que estaría en la tierra prometida, que él entraría a la tierra prometida y le daría su heredad. Y pasaron muchos años, sin embargo, pues Dios le había hecho esta promesa, y a pesar del tiempo y de lo que haya pasado en todo ese tiempo en el que Caleb estuvo esperando, Dios siguió manteniendo la promesa que le había dicho. Y Caleb se mantuvo esperando esa promesa. Caleb de hecho reconoce esta verdad de que Dios es quien lo había mantenido con vida para que pudiera ver cumplir esa promesa que Dios le había hecho. Voy a leer en el libro de Josué, capítulo 14, del versículo 10 al 15, para poder entrar en el contexto, que dice así: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Podemos ver el contexto, podemos ver lo que ocurrió y cómo se le dio esta heredad. Caleb ya de 85 años, y como decía en el versículo 10, al inicio dice: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Jehová me ha hecho vivir. Y vemos estas palabras, y de hecho vemos estas palabras tan importantes que después dice: Dame pues ahora este monte, de donde va a salir el título de esta cápsula. Dame este monte. No desmayemos, hermanos, Dios nos dará ese monte. Hablando de Caleb, él ya un hombre de 85 años, que tenía una fuerza, un corazón animado, y todo por esta promesa que Dios le había hecho, que le daría este monte, esa heredad. Y a pesar de que ya habían pasado 45 años desde que se le había dado esta promesa, de hecho no sabemos qué tanto pasó por la cabeza de Caleb, qué pasó por esos 45 años. Lo que sí sabemos es que él vio morir a muchas personas, a muchas de la generación de 20 años para arriba, dice que quedaron en el desierto. Él posiblemente enterró a lo mejor amigos en el desierto, podrían haberle pasado dudas en la cabeza, temores, pero a pesar de lo que él piense o de lo que había pasado a su alrededor o de lo que haya hecho en ese tiempo, Dios se mantuvo fiel. Dios permanece fiel y Dios le dijo que le daría ese monte, y fue así. Dios nos dará ese monte no importando nuestras limitaciones. Es el primer punto. Dios nos dará este monte no importando nuestras limitaciones. A veces llegamos a ver algo muy complicado, muy difícil o muy lejano, muy lleno de dificultades. Sin embargo, cuando Dios promete, Él hace todo para que a su tiempo, para que en su momento, para que en su preciso tiempo se cumpla lo que Él prometió. Y no importan nuestras limitaciones emocionales, físicas, no importa, porque a Dios le encanta pues que en nuestras debilidades su poder se perfeccione. Entonces podemos ver aquí que Dios cumple. Y recordar que la promesa de que es de Dios, no es de nosotros, depende de la fidelidad de Dios y no de nuestra fidelidad. Dios nos dará ese monte, número 2, en su momento correcto. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol, y a veces podría llegar la desesperación. Imagínense este hombre, 45 años esperando la respuesta de Dios. Sin embargo, pues él estuvo paciente, él estuvo esperando. Podríamos a lo mejor nosotros pues llegar a tener angustia porque pues queremos tener la respuesta rápido,
por escuchar la respuesta de Dios muy rápido, pero es necesario escuchar todas las respuestas de Dios. A veces puede ser un sí, a veces puede ser un no, a veces puede ser un silencio. Esas son respuestas, hasta el silencio llega a ser una respuesta. Sin embargo, en el tiempo correcto se dará la respuesta. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos, dice en Isaías 55:8, hermanos. Dios nos dará ese monte también, no importando nuestros enemigos. En el versículo 12 lo voy a releer rápidamente. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. En la promesa aún así había enemigos. Había cosas que tenían que ir Caleb directamente y tomar esa tierra. Entonces, aunque haya enemigos, Dios nos va a ayudar porque es la promesa de nuestro Dios. No importando esos enemigos. Y podemos ver diferentes enemigos que se pueden presentar a nuestra vida, de enemigos que pueden agotar a nuestros pensamientos. Sin embargo, es necesario nosotros ser fieles, mantenernos, porque no importan los enemigos que estén a nuestro alrededor. Si Dios ha prometido algo, Dios lo cumplirá. Y para esto también necesitamos ser fieles. El último punto, es necesario ser fieles para que Dios nos dé ese monte. Le voy a leer el último versículo, el versículo 14, que dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, el hombre que fue fiel, que estuvo manteniéndose esos 45 años, hijo de Jefone ceneseo hasta hoy, por cuanto, aquí está la condición, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Es necesario seguir a nuestro Dios para que Dios pueda darnos ese monte, cumplir sus promesas. Hermanos, espero que esta cápsula les pueda ser de bendición y que les pueda ayudar a fortalecer su corazón y sus pensamientos. Dios les